¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación trae varios temas en este momento, todos delicados y que cruzan por esa grieta que se forma entre la seguridad y los derechos humanos. Hay quien dice que no puede sobrevivir una cosa sin la otra y sin embargo es inevitable abordar su dicotomía a la hora de saber, por ejemplo, si un cateo, si un arraigo, si molestar a una persona cuando se topa con un retén, si que se metan a tu casa o abran tu coche la autoridad para ver si traes armas o drogas, es constitucional o no es constitucional. Pero además está el tema de la Ley de Seguridad Interior, trae bastantes recursos metidos a la Corte y en este programa nos preguntamos si los ministros se van a decantar por un lado más de derechos humanos o más de seguridad. Creo que la respuesta ya la conoce usted. Sea así o no, vea la discusión. Tenemos a dos grandes abogados para tenerla. Comenzamos. Me felicito esta noche de estar con dos académicos, practicantes, conocedores del derecho mexicano y tengo que decir, de una generación distinta que están reinterpretando el derecho. Muchas gracias por acompañarme. Jimena, comenzamos contigo, como es tradición, te pido que te presentes. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Soy Jimena Medellín, profesora del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, y trabajo sobre todo temas de derechos humanos. Javier Cruz, alguno me da mucho gusto tenerte aquí. Ricardo, muy buenas noches. Javier Cruz Angulo Novara, abogado penalista en materia, abogado litigante en materia penal. Traemos un cierre de sexenio en donde se está apretando la tuerca de la interpretación de la ley. De un lado habíamos tenido, lo decía en la introducción, un gran esfuerzo por ampliar el arco de derechos humanos. Entonces se habla de un bloque constitucional en materia de derechos humanos que se dio a finales del gobierno de Felipe Calderón. Se hablaba incluso de la 10ª época, decía el ministro Silva. A ver, no exagero si ahora en el cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto tenemos una corte que se movió al otro extremo, es decir, que está apretando la tuerca, no en materia de derechos humanos, sino en materia de seguridad. La ley de seguridad interior, el tema de los cateos, el tema de los arraigos. Tiene la impresión de que es el lado opuesto. A lo mejor así se construyen las constituciones, con esos polos. Pregunto, ¿les suena lo que estoy diciendo? ¿Podemos estar hablando de un bloque conservador en materia de derechos humanos? A ver, es importante señalar que la Ley de Seguridad Interior tiene graves problemas más allá de los derechos humanos. O sea, el problema que en principio habría que señalar de la Ley de Seguridad Interior es que te desarticula el federalismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si un área geográfica, un municipio, un estado o la combinación de estos tienen algún problema, riesgo o amenaza, sea esto lo que quiera decir, con la vaguedad propia que tiene la ley, puede llegar toda la federación. No solamente hablemos de Fuerzas Armadas, etcétera, Policía Federal, sino que la ley prevé que es toda la federación. Y la federación toma control de esta zona geográfica. Entonces, tienes un problema gravísimo de federalismo, cuando la Constitución dice que la ley secundaria era para limitar investigaciones. Y ahora tienes una ley que te permite administrar territorios. Entonces, tenemos un problema, sí, de derechos humanos, pero también un problema muy grave de federalismo cuando estamos en presencia de ley de seguridad interior. Creo que el federalismo es un invento para proteger libertades. O sea, cuando se atenta contra el federalismo normalmente va de la mano de una lesión evidente o a veces surrepticia de los derechos humanos. Pero este conjunto de iniciativas que la Corte tiene hoy, y que tiene que estar revisando, interpretando, a ver si la ley dice lo que la Constitución establece o no, nos está llevando a una dirección distinta de la que veníamos. Yo creo que
estos son los problemas que normalmente tenemos en nuestro imaginario cuando pensamos que cambiamos una norma constitucional y vamos a cambiar toda una cultura jurídica y una cultura social y una cultura política en la que se tiene que soportar el día a día. Las reformas como varita mágica. Claro, las reformas como varita mágica, ¿no? Que lo hemos dicho muchísimo. Cada vez que hay un problema público, que hay un problema de debate político, etcétera, decidimos cambiar la Constitución, ¿no? Para buenas o para malas. Yo creo que, por supuesto, la reforma constitucional en derechos humanos, cuando se aprobó en 2011, era un gran paso, era un paso que probablemente había formas ya de derivarlo de lo que teníamos en el texto constitucional, pero era hacer explícito el lugar de los derechos humanos en ese marco constitucional. Ahora, eso no implica romper a rajatabla y de un plumazo, ¿no? Con una tradición de cómo hemos entendido el derecho, la Constitución, los problemas públicos en México. Entonces, yo creo que ahí hay una tensión que es muy propia de los cambios, ¿no? Y a esa tensión se le suma un contexto muy complejo de seguridad, en donde las instituciones públicas o las instituciones políticas parecen estar apuntando para un modelo de seguridad, parecen estar apostando a un modelo de seguridad que, digámoslo también con sus palabras, tiene un apoyo popular en cierta medida, ¿no? O sea, más ejército, más poder a la federación, más control nacional de la investigación, de las policías. Más restricciones a Más libertades. restricciones. Luego se borran fronteras que teníamos, ¿no? Una de las... esperábamos que la Ley de Seguridad Interior, como ley reglamentaria, aclarara qué es seguridad pública, qué es seguridad interior, qué es seguridad nacional, y pues más bien las metieron en una licuadora. A ver, vamos a centrarnos en la Ley de Seguridad Interior, un poco como ya lo había hecho Javier. Hay hoy 23 acciones de inconstitucionalidad y controversias. Recursos distintos. Recursos distintos discutiéndose en la Corte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puso la suya, el municipio de Cholula, legisladores. ¿Cómo te esperas esa discusión? Es una discusión muy sabrosa. Además, como decías tú, con ángulos distintos, desde el federalismo, pero pasando por derecho de acceso a la información, también con investigación e inteligencia del Estado. Si tiene ángulos distintos, ¿cómo te esperas ese debate? Tiene que haber una línea de flotación donde decantemos un poco el discurso, porque en la dicotomía de derechos humanos versus seguridad, tiene que haber una base de confianza o desconfianza hacia las fuerzas policíacas. Porque la exposición de motivos de la Ley de Seguridad Interior comienza señalando que hay desconfianza hacia las fuerzas municipales y locales y que en consecuencia solo las fuerzas federales o las Fuerzas Armadas pueden desplegar esta tarea. Y esto es un poco una esquizofrenia porque, como vamos a ver más adelante, resulta que para otras cosas sí les tenemos confianza. Entonces parece que los argumentos son como estar jugando, son como plastilina, los moldeamos para cada ley, se van poniendo. Entonces el debate tendría que tener algunos fundamentos teóricos mínimos de los cuales podría partir, tenemos o no tenemos confianza en la policía, es buena o es mala la policía, conforme indicadores fiables, ¿no? Pero tendríamos que tener un mínimo de debate, o por lo menos de casos que nos permitieran ejemplificar los debates. Pero si tú fueras ministro de la Corte, ¿así abrirías? Señores ministros, colegas, definamos si le tenemos confianza o no a la policía y en función de eso, la interpretación de esta iniciativa correrá en un sentido o en otro. Sí, por supuesto. Te diría, a ver, cuando tuvimos que fallar geolocalización, tuvimos amplia deferencia a lo que hiciera el Ministerio Público, amplia deferencia a la policía. ¿Qué fue eso? Cuando tú estás buscando una persona que ha cometido un delito, Sí. tú puedes pedirle al Ministerio Público que a través de su teléfono celular, en tiempo real, te dé la ubicación de la persona a través de su teléfono celular. Entonces, en todo momento, todos estamos siendo geolocalizados y toda la actividad de nuestros teléfonos en tiempo real durante 2 años se almacena. Podía vulnerar datos personales, derecho a la privacidad. Y tú lo que estás diciendo es que se puede ir al juez y decir, rompa usted ese cascarón de la privacidad. O sea, ¿Y cuál fue la discusión de la Corte en eso? Pero la discusión parte de que hay un problema de seguridad y que entonces la geolocalización es una herramienta útil. Y ahí la Corte nos dice, vamos a ser deferentes hacia las fuerzas del orden. O sea, vamos a darles por su lado, no importa que sea municipal, estatal o federal. O federal. Tengamos confianza en las fuerzas del orden. Venga. Ahora yo te diría, qué curioso que el propio legislador federal
Ahora nos dice en la Ley de Seguridad Interior, no, esas fuerzas del orden en las que ustedes confiaban para fallar geolocalización, resulta que no son tan confiables. De allí que solo necesitemos fuerzas federales y necesitamos a las Fuerzas Armadas. Ahora, mira, prácticamente que nadie le tiene confianza a las fuerzas locales. Y las fuerzas federales, pues depende cuáles. ¿Qué otro argumento ves en la Suprema Corte a propósito de la Ley de Seguridad Interior? A ver, primero, nada más voy a hacer una primera acotación, ¿no? Yo creo que es muy importante reconocer que hay un gran trabajo en fuerzas públicas, en fuerzas de seguridad pública locales y municipales, ¿no? Me parece que no debemos de caer en esa falsa ¿Tú crees premisa. que sí le han invertido los Yo creo gobernadores? que sí. O sea, no en todos lados, pero no empezar por reconocer parte del trabajo que pueden estar haciendo las fuerzas de seguridad pública es pensar que empezamos a trabajar desde la nada. La pulsión centralista es vieja en nuestro país. Pero esa es una posición centralista, ¿no? No es una, o sea, no podemos generar esta cheque en blanco de desconfianza, digamos, ¿no? Decir, esta es la tabla bajo la que medimos a todo el mundo, porque es denostar. Bola de corruptos todos los locales. Es denostar el trabajo que hacen cotidianamente muchísimas. La exposición de motivos a la que hacía encargados referencia Javier está. Yo Se creo que pasa de tueste, digamos. hay que hacer diagnósticos más finos sobre qué está pasando en la seguridad pública. Y sobre todo también hay que hacer diagnósticos más finos de los problemas de corporación, no solamente de los problemas de los agentes individuales. Pero, a ver, es que Javier pone muy bien el dedo en la llaga, porque lo que dice es, si yo tengo una posición centralista, ergo desconfío de cualquier cosa que no sea la capital del país y los poderes que aquí están radicados, entonces necesito una ley que responda a esa lógica. Y entonces este sí es una ley de seguridad nacional, que no es seguridad federal, ¿no? Y que en realidad lo que hace es que labores o tareas que eran del ámbito local, la seguridad pública, pues con una enorme facilidad se pasan al ámbito nacional y se las cobras localmente, por cierto. Exacto, no nada más es la intervención, digamos, sino también quién paga, ¿no? Sí. Toda la intervención. A ver, pero creo que aquí sí hay dos cosas que se tienden a cruzar. Una cosa es el estado de desconfianza o la percepción de desconfianza, justificada o no justificada, creo que, nuevamente digo, hay que hacer un diagnóstico más fino, de la mal desempeño de cuerpos policiales locales y municipales. Y otra cosa es la confusión conceptual, que me parece que es algo que sí tiene que atender la Suprema Corte de manera urgente, ¿no? Como tú decías, parece que en la Ley de Seguridad Interior metieron a la licuadora todos los conceptos de seguridad y ya no sabemos ni siquiera cuáles son los límites o las diferencias básicas entre la seguridad nacional o la seguridad pública y la seguridad interior. Pues nadie sabe si es un punto intermedio o si es una vertiente de la seguridad nacional, pero más bien parece que tiene también funciones de seguridad pública. Y esos sí son conceptos muy relevantes, ¿no? Sobre todo porque la seguridad nacional normalmente se entiende para atender amenazas que provienen de fuera de un país que no puede controlar o que no tiene control para la prevención de ese tipo de conductas, ¿no? Lo que define el senador Gil Schwartz, lo decía en este espacio, es que la seguridad interior es una vertiente de la seguridad nacional. No solamente tiene que ver con el afuera, sino con elementos internos, Pero que así está en la ya, Constitución. Claro, pero ahí ya hay una posición muy importante constitucional, que es cómo entiendes problemas internos que te pueden generar procesos, sí, de delincuencia exacerbada, pero si a través de todas las herramientas que tienes en el Estado puedes responder integralmente eso o lo vas a hacer con tu arma más fuerte, que es el ejército, ¿no? O sea, ¿por qué la seguridad nacional normalmente se plantea en términos externos? Porque tú no puedes prevenir un ataque de otro país, pero sí puedes prevenir fenómenos delictivos. Esa es la naturaleza de la seguridad pública. La seguridad pública es primero preventiva, antes que nada, precisamente para entenderla desde los derechos de las personas y no desde la lógica misma de protección de las instituciones. Es un poco, yo entendería que hoy por hoy seguridad nacional, y coincido con que seguridad interior es una vertiente de la seguridad nacional, pero es un problema de inteligencia, no es un problema de campo. O sea, ojo, la Ley de Seguridad Nacional cuando se expidió centraliza todo en el CISEN. Y de hecho son los únicos agentes del Estado que pueden ver un evento delictivo y no denunciarlo. Porque lo que están privilegiando es recolectar información para atender un problema más grande que efectivamente no atente contra la soberanía nacional. Cuando lo llevas a seguridad interior, que es la teoría de la licuadora, lo que sucede es que todo queda ya y se vuelve ya una tarea de campo
contra amenazas que efectivamente son del orden público, como podría ser narcotráfico, por supuesto, los ductos de Pemex, por supuesto, pero ya no es un problema entonces de lo que hoy de manera contemporánea entendemos por seguridad nacional o seguridad interior, que es recolectar información y después ponerla a disposición de los cuerpos como la Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales Estatales, etcétera, sino ya lo entendemos como un problema de campo, que ahí es cuando se mezcla con seguridad pública. A ver, y deja de ser un asunto de inteligencia cuando sí es un traje hecho a la medida para justificar, legitimar, arropar a las Fuerzas Armadas cuando desempeñan labores distintas a las que originalmente planteaban, es decir, cuando hacen labores de seguridad pública. O incluso cuando hacen labores de inteligencia. ¿Qué tipo de labores de inteligencia le corresponde hacer al ejército? No le debería de tocar hacer cualquier tipo de inteligencia, ¿no? La Incluso nueva en este ley contexto. le permite hacer inteligencia ministerial al estilo del Ministerio Claro. Público, inteligencia al estilo M16 o el CISEN o la CIA, inteligencia policial como si fuera policía judicial, es decir, sí sustituye el ejército a una serie de cuerpos. Exacto. De acuerdo con esta Pero iniciativa. precisamente por eso es muy importante también delimitar conceptualmente. De pronto parece que, claro que hay esta imperiosa necesidad por las condiciones de seguridad que vivimos en México, nadie las ha negado. Sin embargo, el problema es, no, porque la pregunta que nos hacías es ¿qué le toca a la Suprema Corte? Yo creo que también es importante saber qué le ¿cómo toca a la ves Suprema a los Corte. ministros? Son 11, la verdad es que es una corte, hay que decirlo, en votos mucho más conservadora que la que teníamos en 2011. Mucho más conservadora que la que teníamos con el ministro Silva, era su cabeza. Esta es una corte conservadora por las nuevas adquisiciones, digamos. Esta corte más conservadora va a privilegiar temas de derechos humanos sobre estos temas de seguridad. A ver, es difícil aventurarse a cómo van a venir discusiones que van a ser muy complejas, en parte por lo que decías, por la cantidad de recursos que hay. Pero también, como decía, si consideramos distintas resoluciones y empezamos a hacer como un rompecabezas de las resoluciones que están adoptando los ministros y las ministras de la Suprema Corte, creo que sí nos plantea un escenario en el que hay este choque entre distintas posiciones, ¿no? Posiciones que tienen visiones mucho más tradicionales de seguridad, enfocadas en las funciones del Estado, enfocadas en cómo beneficiamos más y cómo hacemos más efectivas esas funciones, pero sin necesariamente tomar en cuenta cuáles son los derechos sustantivos que estamos afectando, ¿no? O sea, algo que discutimos mucho o que creo que es muy importante entender es que muchas veces la idea misma de garantías que permeó en el constitucionalismo mexicano durante mucho tiempo era cómo revertimos a los actos de autoridad de ciertas formalidades, pero no cómo llegamos a la discusión sustantiva de por qué a una persona se le tiene que privar de la libertad o no. ¿No? Entonces, lo importante es cómo se produce el acto de privación. Yo veo una actitud más progresista en este tema con el ministro Arturo Saldívar. Desde otro ángulo, pero también la tiene el ministro José Ramón Cosío. En el comportamiento del ministro Franco también vería alguna mirada crítica, pero no veo muchos más votos en esa Suprema Corte que estuvieran dispuestos a refutar lo que los legisladores aprobaron. A ver, te pido un poco que te metas a la política de la Corte. ¿Ves posibilidad que les digan esto es inconstitucional? ¿Realmente hay votos suficientes para eso? No, es que habría que hacer dos presiones. Yo un poquito, o sea, me atrevo a disentir un poquito con la doctora Medellín por las siguientes razones. Yo creo que no tenemos tradición constitucional. O sea, yo diría, a ver, lo que pasó en la octava, séptima, quinta época y lo que pasa hoy en la 10ª época son discusiones que nunca se comunican, que no están en interlocución. Si el pasado y el presente no se hablan en ese conjunto de interpretaciones. No hablan las distintas cortes mexicanas. O sea, la corte Vallarta jamás va a dialogar con esta corte, la 9ª época no está dialogando con la 10ª, la octava, ojalá la de nunca Silva dialogamos. no dialoga con la Bueno, tiene un diálogo por la conformación de sus integrantes. Hay integrantes de la 9ª que están dentro de la 10ª, pero no hay un diálogo entero ni hay un seguimiento de precedentes. O sea, cuando nosotros queremos un diálogo de cortes, queremos saber qué pasó hace 70, 100 años para saber que estamos en presencia de tradición constitucional. Una sentencia, la que tú quieras, de la Corte de Estados Unidos de Norteamérica, la leemos y empieza con un fallo del siglo XIX y te va relatando los fallos
que pueden coincidir o no. Relatando, no, es un copy-paste de fallos. No, pero la Corte norteamericana te va platicando un Perdón, poco, pero decías que es la mexicana. y te va citando a los ministros de las distintas épocas. Si nosotros tratáramos de hacer eso con nuestra Corte, no vamos a encontrar a Moreno Cora, ni a Vallarta, ni a don Guillermo Guzmán Orozco, no. Son reflexiones que van dialogando con 10, 15 años atrás, cuando más. Cuando en otras latitudes están dialogando con 100, 200 años de tradición, que ahí sí yo me atrevería a decir que es una tradición constitucional. A mí me parece que estamos tratando de construir una tradición que se está desvencijando un poco por lo que tú dices, en la transición de novena a 10ª época, los criterios por las votaciones están cambiando. Podremos estar o no, hay grupos que estarán de acuerdo con lo que pasó en la 9ª época, hay grupos que estarán de acuerdo con qué pasa, pero no hay una tradición que Ahora, obligue. incluso en la tradición estadounidense, el que un presidente como Barack Obama nombre un ministro liberal o un presidente como Donald Trump nombre un ministro conservador, te hace que las interpretaciones se muevan. Yo sé que están eludiendo la conversación, pero esta no se las voy a dejar escapar. Esta es una corte conservadora, ¿sí o no? Yo creo que es una corte que muchos de los ministros están privilegiando la visión que llega de los otros órganos, ¿no? Que, como decía Javier, pueden hacer mucha deferencia. Es decir, no la visión ciudadana, sino la visión de los poderes. Y que además no están necesariamente planteando un telón constitucional claro y fuerte, ¿no? Por eso decía, creo que sí le corresponde a la Corte Que lo voy a decir yo, es gabinete. mucho más conservadora, porque se preocupa más por la seguridad que los derechos humanos. Déjenme una corte y regresamos. Claro, el tema de los cateos, porque ahí sí se va a ver de qué color pues es cada una de las salamandras. Bueno, estamos de vuelta en Espiral, hablando de todas esas discusiones que se cocinan hoy en la Suprema Corte y que están inclinando la balanza sea en función de los poderes públicos, el ejército, por ejemplo, o sea en función de los ciudadanos. Y este movimiento vale la pena observarlo en cámara lenta. Recientemente se discutió la constitucionalidad de los cateos y también de los retenes. Llevamos buen rato los habitantes de este país, pues recorriendo carreteras donde hay un retén militar y te tienes que parar, revisan si tienes algo y te dejan ir. A veces te maltratan, a veces te tratan bien. Pero había una pregunta de si eso era constitucional. Y resulta que sí. Los jueces les pareció que, pues que te revise un militar con el fusil enfrente y revise qué es lo que tienes en tu cajuela y abra tu guantera. Es una cosa constitucional. A ver, ¿eso es o no conservador? No, pero es que la pregunta es que conservan qué. O sea, el Estado, ¿no? El poder público, el status quo. Es que exacto, conservador significa, a ver, retener ciertos valores y no querer llevar al cambio. Me parece que más que conservadores son deferentes hacia los otros dos poderes o mucho más deferentes que lo que fue la integración de la 9ª época. O sea, el principio de independencia del Poder Judicial hoy se ejerce menos de lo que se ejercía en la 9ª época. Tal vez no sea literal un problema ni de independencia ni de autonomía. No, si yo soy deferente, no soy independiente, ¿no? No, sí, o sea, ¿cómo entiendo yo la función de contrapeso? ¿Bajo qué tamiz analizo las normas? O respecto de qué interpretación le doy a las normas. Es decir, o sea, parece que la deferencia, lo que estuviera generando es no declarar la norma inconstitucional, sino hay un escrutinio más laxo, siendo deferentes otra vez, pero volvemos que varios de estos problemas constitucionales que se han planteado se plantean y se discuten en abstracto. Entonces, nos ejemplificas bien, nos dices, está el militar, nos va a revisar, nos parece o no. En abstracto, cuando se da la discusión, se dice, bueno, el miembro del ejército que procede a generar una revisión para la seguridad pública, nacional, la seguridad interior, pero la palabra es seguridad. Y entonces lo que se antepone es la seguridad y entonces parece que se está haciendo deferente incluso con un problema, y lo ha dicho la propia Corte, de la crisis grave de seguridad que estamos atravesando. Me parece que la Corte está tomando que esto sí sea un problema, que la propia Corte esté considerando factores políticos que no le corresponde ponderar
como una crisis de seguridad pública o una crisis de procuración de justicia, porque entonces sí me voy a decantar por favorecer conceptos Ahora, abstractos o problemas de deficiencias de no ministerios debería públicos. ponderarlos. Es decir, tienes un número de muertes, de desaparecidos, control de crimen organizado de plazas enteras, competencia con el Estado y un ejército y una policía que dice, dame más atribuciones para poderlo enfrentar. No, no puedo seguir tan débil con respecto a las leyes para poderlo enfrentar. Y una corte que finalmente cede y dice, bueno, está bien, te voy a apoyar para que con todo el peso de la ley y de la fuerza pública pueda resolver este problema. Yo caricaturizo un poco, pero eso es lo que pareciera estarse discutiendo en la Corte hoy. A ver, yo no estaría segura que les han dado todo lo que han querido, ¿no? Creo que uno de los grandes debates de la Suprema Corte de los últimos años fue el alcance de la jurisdicción militar y que fue una de decisiones muy importantes para limitar. ¿De qué año fue? De 2013, arrancan más o menos como en... No, a partir de 2011, precisamente. Es que es cuando la se época adopta 2011, cuando teníamos un Cuando bloque todavía mucho más de teníamos derechos lo otro. humanos. En efecto, les dicen, señores militares, ustedes tienen que ser juzgados por el fuero civil en caso de que hayan cometido delitos del orden civil. Delitos del orden civil. Pero, Eso fue importantísimo, sí, pero hoy no se tampoco es tan votaría blanco, eso, ¿no? tampoco es tan blanco y negro, Ricardo. O sea, no me parece, esa misma composición de la Corte también tuvo decisiones que podríamos encontrarle muchos problemas desde derechos humanos, ¿no? En la que todavía podemos discutir si tenemos o no una tradición constitucional y si la tradición constitucional serían 100 años o no. Pero, por ejemplo, una de las líneas que conduce o que une las discusiones de retenes militares, de geolocalización, ahora incluso de inspecciones de vehículos y de personas, es, por ejemplo, un concepto constitucional muy acuñado en la doctrina, la que yo sí creo que es doctrina constitucional en México, que es la diferencia entre actos privativos y actos de molestia, ¿no? No vamos a entrar a todo un detalle sobre el tema, pero básicamente es decir, bueno, los actos de molestia son los que temporalmente te molestan. No Te abro la guantera, dame chance, voy a ver te si no te paro, una... te paro en una carretera, Sí. nada más te voy a parar un ratito, No te voy a detener. no te voy a detener, exacto. Entonces la Corte ha sido muy constante, no nada más en esta época, sino en Sí, épocas de esas sí Eso sí me es presión atrevería, eso sí es constitucional, doctrina molestia y constitucional. privación. No, en donde dice, los requisitos son los del artículo 16 constitucional, que tiene que estar fundado y motivado por autoridad competente, punto. Y entonces básicamente es suficiente que una ley le dé una facultad al ejército, a la policía, al Ministerio Público, a quien quiera, que pongan un cartel en donde funden y motiven. Digan, de conformidad con la norma tal de la ley de armas de Si usted es fuego, de extranjero, lo vamos a pasar por esta sustancias, cola etcétera. distinta. Si usted Exacto. parece afrodescendiente, le vamos a tratar Porque peor que el otro. estamos en tareas de seguridad pública, de control de estupefacientes, etcétera. Y eso es suficiente. Y las preguntas que constantemente ha hecho, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de estas acciones ¿es suficiente eso? ¿Es suficiente que la propia autoridad se autoevalúe cuando funde y motiva? ¿O necesitamos esos pesos y contrapesos naturales de un Estado más democrático como el control A ver, judicial? Vamos ahí, vamos ahí. Es decir, en un Estado democrático, esto parece película, pero así lo voy a relatar, llega a la policía, muestra su charola y, a ver, ¿tiene usted una orden judicial? No, no la tengo, pues váyase. ¿No? Si el juez no abrió la puerta de lo privado, lo público no puede entrar. Sin embargo, eso es para el cine. O sea, en México te puede parar, te pueden abrir coche, ¿no? Casi pueden entrar a tu casa, pueden incluso simular que es flagrancia, ¿no? Ah, no, es que el ladrón se metió por su ventana, es que es flagrancia, voy a entrar a su casa. Y sin orden judicial, violar la privacidad ciudadana. Eso no es lo más saludable para una democracia. Hoy los jueces están a favor de romper su propio control jurisdiccional o judicial sobre esos actos. Sí, habría que señalar varias cosas. Una, esto depende mucho de la legitimidad. O sea, la intervención de los jueces es directamente proporcional a la arbitrariedad de la policía. O sea, lo que sí tenemos claro es que cuando actúa una Corte Constitucional para delimitar los actos de la policía es porque tiene desconfianza en la policía y a golpe de sentencia va a modificar el actuar de la policía. El mejor ejemplo está, que sale en las películas, en la cláusula Miranda. Usted tiene derecho a guardar silencio, tacatá. Cuando uno lee la sentencia de Miranda contra Arizona, lo que encontramos es que el juez Warren nos está diciendo,
yo no confío en que la policía esté haciendo bien las cosas, yo les voy a decir cómo se hacen las cosas y escribe los derechos Miranda, un juez, no el Poder Legislativo, que después saldría la ley en 1972. Pero eso es desconfianza del juez hacia la policía. Pero entonces esto es una cuestión de todos los poderes en juego, es decir, la primera pregunta es si de verdad nuestros jueces creen o no en la policía. Por eso creo que es una cuestión primero de legitimidad y de creen o no en la policía y de evaluaciones serias. Digo, más allá de conflictos de que sí, de que parecen de amor y odio, de que no se vayan las Fuerzas Armadas. Esto es un poco un cliché. Los índices de homicidios de las Fuerzas Armadas están fuera de sus cuarteles desde los 90. No se han reducido los índices de homicidio y siguen subiendo. Entonces, esto que estén afuera es un poco un cliché. Pero a ver, ya entendí que el asunto de la confianza en la policía importa. Pero también supongo que importa el derecho de la persona. Absoluto. O sea, Claro. digamos, el derecho a que no me inoportunen, a que no me molesten, a que... Pero siempre, pero en varios estados, o sea, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, lo mismo que acaba de fallar la Corte puede pasar. Se falló en Estados Unidos en Terry contra Ohio en 1969, que te podían parar y revisar. Pero la diferencia es los cánones y estándares que te están poniendo para revisar, para detenerte son mucho y más revisar. laxos. Es una enorme, digamos, arbitrariedad en la interpretación de la autoridad. No, y también te diría para qué te están parando y revisando, ¿no? Porque hay que también ver que hay un espectro completo. Una cosa es cuando te paran porque está el alcoholímetro, ¿no? Porque es una política pública de control de consumo de alcohol para evitar accidentes, etcétera. Esa es una forma, que también es una forma de retén o pararte, ¿no? Otra cosa es el retén militar que está en la carretera Chiapas. porque están ejecutando o tratando de hacer ejecución de leyes de estupefacientes, de ley de control de armas, etcétera. Otra cosa es lo que se discute en la Suprema Corte la semana pasada, que es la inspección de personas y vehículos en el contexto de procedimientos penales, ¿no? Porque ahí tienes implicaciones también, o sea, no estoy minimizando las anteriores, pero ahí también tienes implicaciones de cómo se presenta el ejercicio del poder punitivo del Estado frente a una persona, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, se puede inspeccionar a una persona, cosa que también es muy interesante, que no terminaron de delimitar, me parece, qué es una inspección y qué es una revisión corporal, que pueden ser dos cosas muy distintas, ¿no? Si la inspección es algo superficial y nada más veo si no traes algo que puede parecer, o si hay una revisión corporal que implica un acercamiento, tocar, etcétera. Y si en el marco de una investigación o en el marco de una flagrancia, como tú decías, ¿cuándo se necesita un orden judicial, no? Eso sí iba al corazón de cómo estamos construyendo un Y nuevo no lo sistema de decidieron. justicia penal. Bueno, ahí fue cuando A ver, dijeron que sí era constitucional. molestar, inspeccionar, Inspeccionar toquetear, personas y vehículos bueno. con una interpretación me parece bastante amplia de A qué es ver, la inspección. Yo no sé de qué tamaño sea la confianza de los jueces en la policía, pero sí te puedo decir de qué tamaño es mi desconfianza. No les pido que mi relación con la policía sea la general, pero déjenme compartirles la experiencia que me ha llevado el ejercicio periodístico. La policía se volvió la pistola con la que se disparan los grupos criminales. O sea, grupo va y se apodera de la policía y esa policía sirve para combatir al otro. A ver, no sé si ustedes se acuerdan porque fue un caso poco sonado. El presidente municipal de Iguala da instrucciones a la policía municipal de Iguala, por eso se nos han contado, para que detenga a unos muchachos normalistas. 43 de ellos desaparecieron, ¿no? Es decir, la policía municipal es la pistola que utilizó el grupo Guerreros Unidos para dispararle al grupo de los rojos y en medio se llevaron a los jugadores de fútbol y a los normalistas. Esa es la historia. A ver, marcó nuestra manera de pensar hoy el tema de la seguridad y el tema de los derechos humanos. Sin Ayotzinapa, a lo mejor la discusión hubiera sido distinta. A la luz de eso, Javier, ¿quién le puede tener confianza a la policía? ¿Qué juez? ¿Qué ministro? Bueno, es que ahí la pregunta. Es que entonces, digo, además del evento de Ayotzinapa, tenemos muchísimos eventos diarios. Ayer en el estado de Veracruz, 2 chicas que también
tenemos Tanguanato, etcétera. Luego, entonces, todo lo que nos Sí, indicaría... todos los días coleccionamos casos de policía que abusa. Claro, Ahora te diría el gobierno federal y los senadores, sí, por eso, abusan los policías locales, pero los federales no. ¿Qué bueno, le respondes? no, a mí me parece que sí hay eventos que están todavía siendo investigados, como Nochtitlán, donde hay intervención de Policía Federal, ¿no? Entonces, digo, de ejemplos no nos nadie está sacamos. limpio, ¿no? Claro, a lo que tendríamos que entrar entonces es el papel de los jueces como contrapeso de la policía. Si llegamos a esta conclusión, entonces los jueces constitucionales están llamados a ser un contrapeso de el Ejecutivo que despliega su actuar a través de la policía. Si los ministros te estuvieran viendo aquí, les mirarías a los ojos y les diría, si usted confía en la policía, dele la razón. Pero si usted, como el señor Rafael, no confía, actúe de manera distinta. Sí, a ver, yo lo que le diría es claro, a ver, hay una amplia desconfianza hacia la policía, hay que ponerle controles a la policía desde sede jurisdiccional porque así se mejora la policía. O sea, se está haciendo lo contrario, pensando que dándoles más herramientas mejoran, eso es contraintuitivamente Pero a ver, mal. llega un soldado y te dice, yo estoy encerrado porque pues me batí con un criminal y ahora me acusa de haber violado sus derechos humanos. Pues ¿cómo quieren que combata yo el crimen si hay que ser igual o peor que ellos? Y por cierto, eso lo dicen desde el soldado raso hasta el general y se lo dicen así a los ministros. Si tú fueras ministra, ¿qué le contestarías a ese general? Yo creo que ese es un falso dilema, ¿no? Que tenemos que empezar a romper, todos y todas. O sea, no hay una sola persona, porque nuevamente, como te decía al principio, no creo que esto sea únicamente una percepción o una apreciación de cuerpos de seguridad o cuerpos militares o Fuerzas Armadas. Hay muchísimas personas en nuestra sociedad que consideran que derechos humanos es el primer obstáculo para alcanzar seguridad, ¿no? Mira, el señor Martí dice que no son derechos humanos lo que necesitamos, sino humanos derechos. Y ahí está la ley para volver los derechos. Me voy a corte y me ayudas a entender cuál es la diferencia entre derechos humanos y humanos derechos. Okay. Bueno, pues cerré el bloque anterior con una frase de Alejandro Martí, que una vez decía, es que en México hay exceso de derechos humanos cuando lo que necesitamos son humanos derechos. Y un poco me sonaba como mi profesor que sacaba el metro de madera y nos hacía que había que ser derechos, es decir, el ejército, la policía, enderezándonos. Pero el problema es que esa policía y algunos agentes federales, locales, están corrompidos. ¿Qué hacemos ahora que van a interpretar los temas de cateo, los temas de arraigo y sobre todo los temas de seguridad interior? A ver, nuevamente, yo creo que es, como te decía, es una falsa apreciación que hay una contradicción innata entre temas de seguridad y temas de derechos humanos. Uno se necesita al otro. Los derechos humanos necesitan condiciones de seguridad y un Estado fuerte y un Estado funcional para poder disfrutarlos y para poder garantizarlos. Pero el Estado también se refuerza a través de los derechos humanos, ¿no? Cuando decimos no se permite la tortura bajo ninguna situación, yo lo que le pregunto a cualquier persona es, no pienses en alguien más, piensa si tú estarías dispuesto a que torturaran a tu hijo o a tu hija. ¿No? Piensa si estarías dispuesto a Pero que la lo gente dice, detuvieran. mi hijo y mi hija no van a ser ladrones, no van a ser zetas, no van a ser Y delincuentes. la mayoría de las personas que están en una cárcel ni siquiera se les puede probar si realmente son culpables, precisamente porque pasaron por eso. Y precisamente porque hemos flexibilizado tanto ese tipo de límites que deberían de ser absolutos, que hemos reblandecido o hemos atrofiado en cierta forma a nuestras propias instituciones. ¿Qué le pasa a un cuerpo cuando no se ejercita? Cuando no ejercita las funciones que debe. Se atrofia. ¿Qué le pasa a un cuerpo de seguridad cuando no le estás exigiendo que cumpla? Cuando realmente utilice las técnicas de investigación de forma adecuada. Cuando utilice el uso de la fuerza de manera proporcional y como se debe. Cuando le pides a cada institución que haga lo que le corresponde. Se atrofian las instituciones. Y llevamos décadas atrofiando instituciones. Y no hemos planteado cómo reconstruirlas. Y creo que no ha sido por falta de ideas.
En este espacio, como en muchos otros, ha habido grandes ideas de hacia dónde debe ir la reforma de la policía, hacia dónde debe de regresar la propuesta del regreso de los militares a los cuarteles, cómo se debe. Los mismos militares, igual que dicen necesitamos más herramientas, también dicen queremos regresar a nuestras funciones reales. Estas no son nuestras funciones, pero tenemos un Estado atrofiado que en los derechos humanos no buscan atrofiarlos más, buscan ser esas pesas que te ayudan a fortalecerte otra vez. ¿No? Yo creo que lo tenemos que buscar, Ahora, esta pensar visión, desde ahí. déjeme, insisto, yo no se la veo a la mayoría de los ministros actuales. O sea, no las vería citando a Jimena Medellín en una sentencia, ¿no? O sea, sí vería quizás a Saldívar, quizá a Cosío, quizá a Franco, ¿no? Quizá a Lainez en algún momento. La ministra Pero, Piña. pero en realidad el resto están en otra cosa. ¿Me equivoco? Digo, estamos aquí frente al auditorio, sí te pido que me ayudes a corregirme. A ver, es que son dos bloques que caminan, o sea, a ver, son dos formas de ver el derecho constitucional en dos momentos distintos. En salas, cuando sesiona primera sala, cuando sesiona segunda sala por separado, se dan discusiones distintas desde claves distintas. Luego, cuando integras el pleno... Los 11 están separados, ¿no? Exactamente. En la sala 1 es donde estaría el tema de derechos, digamos, y en la sala 2 es más bien tema de poderes, ¿no? Temas administrativos, temas fiscales. Entonces, son dos discusiones que cuando llegan a pleno debaten desde posiciones muy distintas porque están observando el derecho de manera cotidiana desde manera muy distinta. Entonces, efectivamente, llevaban en esta última discusión que tuvieron sobre revisión y parar, esto se llevaba discutiendo en la primera sala ya algunos años. El tema de intervenciones, de cateo. El tema de revisiones, pararte, ya llevaba un camino andado en la primera sala con criterios que apuntaban y ya tenían regularizado, ya tenían criterios a dónde ir. Segunda sala no lo había discutido y luego cuando lo discuten en pleno, se vuelve, como cualquier diálogo donde hay muchas más voces, se vuelve otro diálogo. Entonces, es una discusión más compleja, vista desde otros puntos de vista y claro, o sea, sí podrías dividir y se vio claramente en esta discusión miembros de segunda sala, miembros de primera sala. Pero con minoría de unos y mayoría de otros. Claro, tienes al ministro Fernando Franco, al señor ministro Fernando Franco en segunda sala y tienes al señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en primera sala, sosteniendo puntos que parecería encontrados respecto de la sala de donde proviene, ¿no? Ahora, por supuesto, son dos mundos que se están encontrando, una segunda sala que está viendo otros temas y una primera sala que ya había discutido el tema y el ministro Franco deferente frente a esta posición y claro, ministros que no están siendo deferentes, en mi óptica, a una discusión que ya se venía dando en primera sala y que había que escuchar con mayor atención a los señores ministros de primera sala. Los ministros de la segunda sala, digamos, más tendientes a la inspección, más tendientes al cateo, a la violación de la privacidad de la gente. Sí, me parece que con mucha deferencia por parte de la señora Margarita Luna Ramos, la señora ministra señaló, como parecía que venía a escuchar la discusión de primera sala y ya no escuchó a la señora ministra, me parece que la ministra Luna Ramos debió de haber escuchado un poco más todo lo que venía debatiendo primera sala, con la disidencia del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que ha sostenido esta discusión una y otra vez en primera sala. No escuchó a la señora ministra Margarita Luna Ramos, mucho más receptivo el señor ministro Fernando Franco, me parece también receptivo el señor ministro Pérez Dayán. Pero... Déjenme introducir un último tema en este bloque. El régimen especial que en este país hemos montado para el crimen organizado es como un chipote justamente en la construcción constitucional de los derechos y de las instituciones. Que resulta que si cometo casi cualquier delito, pero no está ligado con crimen organizado, me tratan de una manera, pero si me prueban que me organicé con 2 o 3, entonces crimen organizado, y entonces entro como en otro tribunal, en otra lógica, en otro fuero. El Bester Gordillo me parece el caso, ¿no? O sea, la mujer hizo una triangulación de recursos con su tarjeta de crédito y el dinero del sindicato,
y la acusan por crimen organizado. Y entonces hay un régimen especial que le cae encima. Y eso no era crimen organizado. Es más, hay quien critica que el tema de la lucha contra las drogas y el crimen organizado estén de la mano. Porque hay quien incluso en visión extrema diría, no, a ver, crimen organizado, mejor hábleme de terrorismo, pero no me hable de lucha contra las drogas. Ese chipote, ¿cómo lo ven? Y ustedes, ¿cómo lo verían si fueran ministros? ¿O cómo creen que los ministros deberían ver ese chipote? Pues es que no hay otra forma de que verlo más que está en la Constitución y de alguna manera ponderar caso por caso. O sea, está en la Constitución, así está aprobado, y hoy por hoy, hasta que el poder reformador de la Constitución no genere otra página al régimen diferenciado o derecho penal del enemigo, nada puedes hacer. Pero hasta la Constitución es interpretable, Javier. Te pregunto, ¿tú cómo lo ves? No, yo generaría caso por caso para poder ir diluyendo este régimen diferenciado que efectivamente aplasta y genera reglas de juicio a puerta cerrada, denuncia anónima, testigos sin rostro, Arraigo. arraigo. Digo, la cantidad de armas que tiene el Estado con quien considere su enemigo son una multitud. O sea, cualquier dictadura los hubiera querido. Aquí están constitucionales en la democracia. Listo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Simplemente interpretar el texto caso por caso. Pero no se puede ni negar que existe el régimen diferenciado porque está en la Constitución y eso sí, los ministros no pueden, o sea, doblar el texto de la Constitución. O sea, pueden interpretar sin desnaturalizar. Si el poder reformador es un problema de democracias. O sea, ahí tuvimos la culpa de quién elegimos para que la reforma del 2008 en este momento fuera esquizofrénica. Juicios por un lado y derecho penal del enemigo por otro. ¿Dónde estás tú frente a este tema? A ver, creo que hay una aproximación que es la que describe Javier, que es hasta dónde la propia Suprema Corte ha entendido que le alcanzan las facultades para cuestionar las normas constitucionales, ¿no? Que fue un debate enorme. Si los tratados internacionales podían servir para cuestionar las normas internacionales o no, que era precisamente una de las cosas que se tenía en la mente, era este régimen, ¿no? La propia Suprema Corte dijo, no podemos hacer ese análisis de inconvencionalidad de las normas constitucionales, porque son nuestro parámetro máximo, ¿no? Por distintos razonamientos. Creo Es que decir, de todos modos, choque entre las convenciones o los tratados internacionales y la norma y la interior. norma constitucional. No De pueden todos- meterse en eso porque la Constitución está por encima de lo que se diga en esos. En una divergencia de criterios, ¿no? De argumentación fina, pero la mayoría aprobó ese criterio. De todos modos, creo que sí fue claro, por lo menos de la posición de algunos ministros, que esto era un problema de competencia de la Corte, no de naturaleza de las normas, ¿no? Algunos ministros dicen esto será un problema de litigio internacional y que vayan a litigar internacionalmente arraigo y todos estos regímenes excepcional de delincuencia organizada. De todos modos, sí creo que a pesar de que lo tratemos de contener para el tema de delincuencia organizada, como tú dices, primero, la definición de delincuencia organizada es tan amplia que No, puede que ser cabe cualquier cualquier cosa. Puede ser cualquier Tú y cosa. yo nos robamos un encendedor, invitamos a Javier a que nos lo cache y nos fuera a acusar por delincuencia organizada. Y además, Y ahí sí, arraigo, cadena perpetua y no hay Padre Nuestro que te salve. genera una especie de lastre frente a una transformación del sistema, ¿no? Como te decía, ahorita estamos tratando de reactivar un cuerpo, ¿no? De decirle, vuélvete a meter a hacer pesas, a ejercitarte y todo. Y es como si dijeras, bueno, sí, pero es que también es muy cómodo estar acostado en mi cama, ¿no? Y no hacer nada. Entonces, voy a ejercitar la mitad del cuerpo. Voy a ejercitar solamente el lado derecho, pero no voy a ejercitar el lado izquierdo. O sea, te traduzco. De un lado, traes juicios orales, Claro. procesos modernos, casi como los que ves en la televisión, ¿no? Y del otro lado, te sacaste de las catacumbas el sistema judicial de 1940. Y quieres que los servidores vayan intercambiando uno y el otro, porque aunque tengamos ciertos cuerpos especializados y está CEIDO y están distintos ¿no? órganos especializados en delincuencia organizada, de todos modos, incluso dentro de la propia Procuraduría General de la República, todavía PGR, pueden, por ejemplo, tomar un caso de trata de personas de FEBINTRA y llevarla a CEIDO, y no, hay una cierta transferencia y eso implica ¿qué facultades desarrollas? Es que no entendemos que la investigación, que investigar delitos, que prevenir conductas antisociales, etcétera, es una
habilidad que se desarrolla. Las personas no le das mañana un caso penal y lo saben investigar y lo saben analizar adecuadamente. Eso se desarrollan habilidades. ¿Bajo qué lentes desarrollas esas habilidades? ¿Bajo qué sistema desarrollas esas habilidades? ¿Qué te forzamos a ejercer? ¿No? Ahora, todas estas preguntas deberían ser relevantes, sobre todo en la Corte. Y no parecen serlo. No, son muy relevantes. La interpretación constitucional es diversa y esto responde a la formación, a la doctrina de cada ministro y cómo ha ido evolucionando la propia Corte y en su contexto. Pero, o sea, de nueva cuenta, es un problema donde la Corte se ha estado transformando y tal vez hoy a cierto sector, que esto que no coincide con algunos fallos de la Corte, hay otro sector que no coincidía con ciertos fallos de la novena época y hoy coincide, ¿no? Seguramente quien tú citabas, el señor Alejandro Martí, la señora Wallace, algunos fallos de la novena época no le gustaban y hoy le gustan ciertos fallos de esta época. Mano dura, ¿no? De una tendencia a la seguridad, que al fin en datos estadísticos no ha resuelto nada. O sea, estas políticas públicas supuestamente de mano dura no resuelven nada. O sea, habría que ver números y decir, bueno, son como un cliché, hay un fetiche, listo, no más, no menos. Pero no, son preguntas y sí se discuten, pero el punto es que tal vez el que no estemos de acuerdo con los ministros no significa que estén mal, o sea, significa que tienen una posición distinta a la de nosotros y que podríamos llamar conservadores, liberales, tal vez, no sé, pero, o sea, el punto es simplemente están difiriendo lo que pasó en un momento que nos gustó o coincidíamos más intelectualmente o teóricamente con la posición que estaba adoptando una Suprema Corte y no en la transición no estamos coincidiendo tal vez cierto sector con lo que está pasando en la Corte o ciertas políticas Y públicas. la Corte no le ha puesto un alto a estas intervenciones. No le puso un alto al tema del arraigo. ¿Por qué le pondría un alto a la Ley de Seguridad Interior? O ese arroz ya se coció y mejor ya hay que vivir con pues que el ejército gobierne la seguridad pública. Yo no creo que le vayan a poner mucho alto. No tienes Sí, esperanza. sí, No, yo pensábamos espero en que le una- pongan alto. Yo creo que la mayor esperanza es precisamente con lo que empezaba Javier, ¿no? Este problema de la federación y el federalismo y el costo que le están cargando O sea, a los esa va a estados. ser la discusión. Yo creo que eso es lo que más probabilidades tiene de avanzar. Pero también, Ricardo, me parece que es importante, además de lo que decía ahorita Javier, también entender que las ministras y los ministros, por bueno o por malo, ¿no? Tampoco estoy parando juicio. Están atrapados en el mismo dilema de seguridad que estamos atrapados todos, ¿no? No queremos policías y no queremos ejército que cometa violaciones, pero al mismo tiempo queremos que empiecen a reducirse los niveles de inseguridad que hemos vivido en México. ¿En dónde está el justo medio? ¿Cómo transformamos ese Estado? Y el problema es que aventarle ese paquete a la Corte y pensar que 11 personas lo van a diseñar desde su imaginación y su concepción más profunda y su convicción más profunda, no, es complicado, ¿no? Esto es un ejercicio de Estado. Hay cosas que le corresponden a la Corte, pero en las discusiones de cuáles son los problemas de seguridad se ve esa dicotomía. Hay algunos ministros muy preocupados por el crimen organizado, hay otros que están muy preocupados por el exceso de los cuerpos de seguridad. 30 segundos, Javier. No, a mí me parece que la Corte sí tendría que poner, o sea, entre más cánones, estándares y altos ponga al poder público del Estado, sobre todo al poder punitivo del Estado, mejora la calidad de la investigación. Y esto sí está probado estadísticamente. O sea, sí tuvo efecto la Corte Warren en mejorar la formación policíaca en los Estados Unidos de América. O sea, a mayores estándares, cánones, mejoras la calidad de la investigación porque los obligas a ser mejores. Uno, de Se acabó. investigación, y dos, tiene que ir junto con el Estado. O sea, el Estado son muchas instituciones. Se acabó esta conversación, o más bien sigue esta conversación, pero les agradezco mucho que hayan puesto aquí sus argumentos y me gustaría seguirlos viendo este año porque este va a ser uno de los grandes temas y que puedan explicarnos con amabilidad, con gentileza, a partir de los ejemplos, cómo funciona la Corte es una gran cosa. La Corte no es un castillo, una torre de marfil allá alejada, cuyas decisiones afectan a pocos. Esa discusión en salas o en pleno entre 11 personas cambia la historia de nuestro país cada vez que toman una decisión. Es que
vamos a subirnos a la torre, vamos a meternos. Les agradezco mucho a ustedes que nos presten luz para mirarla y estemos atentos porque nuestro espacio común, nuestra democracia, nuestros derechos están en juego. Próxima semana, miércoles, 10:30 de la noche, Espiral.